Amigas y amigos, perdón la voz. Semana de carrera y semana de fecha doble en la Fórmula E. Este sábado y domingo se van a correr la ronda 13 y la ronda 14 en la ciudad de Portland, Oregon, Estados Unidos. Es una fecha doble muy polémica y muy rápida, y eso lo vamos a hablar ahora, aquí en este capítulo de Modo Ataque. Let's go, boys. Bueno, vamos a hablar del circuito primero. Es un circuito permanente, muy rápido, no tiene paredes, no como Mónaco, que sí tiene paredes es muy apretado el circuito. No, esto es muy amplio. Es un circuito de 3.19 kilómetros, son 12 curvas. El Attack Zone está ubicado en la curva 7 y se van a correr dos fechas. El sábado se van a correr 27 vueltas y el domingo, como siempre, una vuelta menos, 26 vueltas. Es una pista muy rápida, existe mucho adelantamiento, líneas de 4 o 5 vehículos en paralelo. O sea, estamos llegando a ese nivel de desesperación de querer adelantar provisionalmente. Es una pista muy rápida, como dije, sobre todo en la recta principal entre la curva 2 y la curva 1, y sobre todo entre la curva, entre comillas, porque es como una gran curva, pero es una curva. Entre la curva 8 y la curva 10 se produce una longitud muy larga para poder acelerar, y vamos a llegar a velocidades que van a superar, yo creo, los 275 kilómetros por hora. Mucho ojo con las diferencias de vueltas entre una carrera y otra. Sí, es una vuelta menos, lo que significa que va a haber un poquito más de energía que van a poder almacenar los vehículos. Recuerden que las carreras, la batería tiene almacenamiento para un 60% de la carrera. El 40% restante proviene netamente de la regeneración, sobre todo de la regeneración por el tren delantero y trasero que ahora tiene la Oxygen 3. Dicho eso, hay que tener mucho ojo con el consumo de energía, sobre todo en la carrera del domingo. Ya, mucho ojo con lo que es una vuelta menos. Existe mayor libertad de uso de energía. Una vuelta más significa más o menos 4 o 5% más que se puede utilizar muy inteligentemente. Esto significa mayor velocidad. Eso significa un sobreuso de la batería, lo que nos podría conllevar a un sobrecalentamiento de las baterías, lo cual es muy grave para la categoría y para el vehículo. Por lo tanto, entonces, no es que una vuelta menos significa que va a ser una carrera mucho más rápida, sino que va a ser una carrera mucho más estratégica, de la estrategia que ya vamos a ver en la carrera del día sábado, que ya va a ser muy estratégica. ¿Se entiende? La carrera en Portland fue y será muy controversial, muy polémica, muy caótica. Y eso es porque el año pasado nos entregó un número mágico que causó mucha conversación entre los expertos, y hablamos de las famosas 403 adelantamientos en Portland el año pasado en la ronda 12, si no me equivoco. Este 403 adelantamientos nos hizo conocer a los fans de la categoría lo que son las carreras de pelotón. Existen en otras categorías carreras de pelotón, NASCAR sobre todo, pero la carrera de pelotón significa es ir uno tras de otro en línea. Nadie quiere tomar la punta, nadie quiere tener un sobreconsumo de energía. Recuerden que el principal objetivo de esta categoría es el Energy Management, el manejo del uso correcto de la energía de la batería y de su regeneración. Ese es el core de la categoría. Entonces, el que está adelante, el que está puntero, por lo general lidera cómo es el consumo hacia atrás. Por lo tanto, nadie quiere estar en la punta. Por eso existen una cantidad de adelantamientos que llegan a ser brutales. Si se fijan en este gráfico que les estoy mostrando en este momento, se puede ver cómo ocurre un caos al comienzo de la carrera, como hasta la vuelta
11-12, donde ocurre un safety car por el accidente de Nico Müller. Luego existe una pausa y luego nuevamente el caos entre la curva 16-17 hasta la 22-23 y luego un par de cambios de posiciones. Entre paréntesis, estos datos son solamente de vueltas. Al momento de culminar la vuelta, en qué posición se encuentran. Entre vueltas existe mucho adelantamiento. Por eso fueron 403, que fue mucho. Entonces, un circuito permanente por lo general es mucho más veloz. No hay muros, como les dije en principio que estaba en Berlín. Nadie quiere liderar el consumo y todos quieren salvaguardarle un poco más de energía. Es por eso que hay que tener mucho ojo con los cambios de posiciones. Y aquí les voy a mostrar un par de ejemplos que son muy claros. Fíjense como Zandberg, que en ese momento corría para Jaguar TCS Racing, no como Nio que está ahora, Nio McLaren, en la vuelta 17 estaba último y llegó a estar P2 3 vueltas después. O el caso de Mitch Evans, que avanzó del puesto 17 hasta el puesto 2 también en 3-4 vueltas. O quizás mostrémosle el caso de Robin Franks, que fue P15, luego en tercer puesto, luego P15 nuevamente en un lapso de 5 vueltas. Y podría hablar también de Jean-Éric Vergne, de cómo pasó de un P15 a un P3 en solo 3 vueltas, y así, y así, y así. Bueno, el año pasado la carrera la ganó de forma magistral Nick Cassidy, el actual líder del campeonato. Corría para Envision Racing ese entonces, ahora corre para Jaguar TCS Racing. Ganó la carrera con una diferencia de 0.294 milésimas con Jake Dennis, también a un segundo de Da Costa. La vuelta más rápida de la marca Mitch Evans, con un tiempo de 1 minuto 11 segundos y 216 milésimas. Pero lo más interesante viene ahora. La pole position, la pole, la gana Jake Dennis, marcando un tiempazo. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que, como esta carrera es una carrera de pelotón, una carrera donde los tiempos iniciales marcaban una vuelta de 1 minuto 20 y las vueltas finales marcaron 1 minuto 11, hay mucha lentitud, mucho ahorro de energía, pero demasiado. Por lo tanto, nadie quiere tomar la punta. Por lo tanto, aquí se gana la pole. Esos 3 puntos son muy valiosos para el campeonato. Y luego empieza como las vueltas en el ciclismo, donde se van pisteando y se van prestando vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Así. Me refiero a eso. Entonces ahí ocurre mucho cambio de posiciones y por eso se transforma en una carrera muy poco predecible. Si la Fórmula E ya no es predecible, esto es mucho menos predecible. ¿Qué lección nos dejó Portland el año pasado y por qué es tan relevante esta fecha doble? Lo dijo Jeff Dodds cuando se anunciaron el calendario del próximo año. Dijo que Portland no continúa el próximo año, claro, no sigue el próximo año, se cambia por Miami. Sin embargo, dijo que nos dio una lección muy importante, que dio a conocer a la Fórmula E que los circuitos de IndyCar pueden algunos ser apropiados para la Fórmula E, abriendo el universo de Estados Unidos y sus pistas, sus carreras permanentes, sus circuitos urbanos a la categoría. Algo que quiere hacer la Fórmula E, que es atraer más público, atraer más gente, viniéndose hacia el continente americano, hacia la zona norte, Estados Unidos. Y así es una carrera polémica, muy entretenida, es muy interesante, me gusta mucho Portland. No tanto por los adelantamientos, eso es lo de menos, sino por ese tinte que tiene de impredecibilidad. No es la palabra, lo sé. Es muy impredecible, no se sabe quién va a ganar, no se sabe, se va a saber más o menos en el 2/3 de la carrera. Cuando estemos en la vuelta 20, ya vamos a empezar a notar ciertos ataques más constantes de ciertos pilotos y vamos a ver cómo se va a empezar a separar la punta de lo que pasa hacia atrás. Así que ojo con eso. Ojo con el clima, ojo con las baterías, ojo con el consumo. Va a ser una carrera lenta,
entiéndanlo. Después va a ser muy entretenida. Y nada, esperemos que con este Gen 3 Evo la cosa mejore y sea un lindo espectáculo para todos. Me quedé sin voz. Los quiero. Los horarios están en la publicación que hice en Instagram. Aquí está el cuadro. Así que nada, un abrazo. Los quiero. Adiós.